Realmente, principalmente para adorarle, entregarle mi corazón a Él y también, como no, alimentarme de Él, llenarme de Él, aprender del Señor. A través de su palabra nosotros aprendemos. Y yo he escuchado que dicen por ahí, no sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase: ¿dónde habrá una escuela para aprender a ser padres? ¿Dónde habrá una escuela para aprender a ser hijos? ¿Dónde habrá una escuela para aprender a ser buen hermano, buena hermana? Y yo le respondo: aquí. Aquí hay la escuela, mis hermanos. Amén. ¿Cómo será de vivir la vida? ¿Cómo será de decidir en este negocio? ¿Cómo será de hacer? Si hay, mis hermanos, si hay un manual instructivo por el cual nosotros nos guiamos para poder vivir correctamente en todas las áreas de nuestras vidas. Si hay. ¿Sabe lo que no hay? Es disposición del corazón del hombre que no quiere buscar a Dios como Él desea que busquemos. Entonces eso es lo que no hay. Es ahí donde el hombre empieza su decadencia, empieza a caer error tras error, empieza a sufrir de cosas que no debería sufrir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no tomamos en cuenta a este manual de vida que tenemos en nuestras manos. Este es un manual para todo. Aquí nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué debemos hacer en los negocios, qué debemos hacer en nuestra familia, qué debemos hacer con nuestras parejas, con nuestros hijos, cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos decidir en cuanto a los negocios, en cuanto al trabajo, en cuanto a todo. Usted encuentra respuesta a todo aquí en la palabra. Amén. Pero lamentablemente esta sociedad no busca la palabra. ¿Sabe qué busca más? Lo de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los afanes de este mundo. Las pasiones, las concupiscencias, el pecado. Eso es lo que busca el hombre y la carne. El pecado, mis hermanos. Y qué tremendo. Estamos viendo un tema un tanto extenso, que ya estamos en la tercera prédica, en la parte 3, acerca de, ¿quién se acuerda? De vencer el pecado. Verá, más o menos, no sé cuántos de ustedes han visto una planta. Yo esta semana vi a un agricultor, de esos que salen en el YouTube, y decía: mira esta plantita. Las demás plantas estaban así, altísimas, de maíz. Estaban altísimas, y unas plantitas estaban así. Las plantas estaban ya así, la mayoría, y unas plantitas estaban así, y todas habían sido sembradas de igual manera, en el mismo tiempo, y todo lo mismo. Pero dice, esta planta, el agricultor, como con su experiencia y con verle, dice: esta planta tiene una enfermedad. Dice: seguramente se entró un gusano, un nombre tal que no me acuerdo el nombre, y debe estar ahí por el tallo. Ya le vio la planta y sabía qué tipo de plaga tenía. Se acercó y dijo: vamos a ver. Y cogió y le vio la planta. Aquí está, miren, aquí está el hueco. Ahí está el hueco del gusano. Ahí debe estar adentro un gusano. Miren, voy a sacarle. Le saca y le parte, y ahí en medio del tallo el gusano. En medio del tallo. En medio del tallo. Y yo me pongo a pensar y digo, más o menos así, como ese gusano es el pecado, que no deja desarrollar a las personas, que no deja crecer, que no deja ver más allá, que poco a poco. ¿Usted cree que esa planta en un tiempito seguía viviendo? ¿Qué le hace el gusano? Le mata, le destruye. Eso hace el pecado en la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Es ese gusano que nosotros le dejamos de entrar a nuestras vidas para que destruya poco a poco. El gusano, mis hermanos, no es que entra y ya de una se secó la planta. No hace eso. El gusano entra y está carcomiendo poco a poco, hasta matar. Eso es lo que hace. El pecado
en nuestras vidas, mis hermanos. Va carcomiendo la vida de las personas hasta hacer la obra ¿de quién? Del padre de toda mentira, que es Satanás. Esa es la obra, de matar, de robar y de destruir. Pero hemos estado viendo varios secretos, varias formas, mis hermanos, de que nosotros podamos, como hijos de Dios, vencer el pecado. Como hijos de Dios necesitamos, no es que solo tenemos que poder, sino que necesitamos vencer el pecado. Y hemos visto a las anteriores semanas, las dos últimas anteriores semanas, que para vencer el pecado, primero, ¿qué debíamos hacer? Y hemos estudiado eso. Debemos querer. Ese era el primer paso. Para que usted pueda vencer el pecado, primero debe querer. Porque si usted no quiere, usted sabe lo que puede hacer, sabe lo que puede decir. No, yo no necesito arrepentirme, yo no soy pecador, yo no hago nada de malo a nadie, no le hago nada, y no se arrepiente. Usted con su querer dice, no, yo no necesito vencer ningún pecado porque yo no peco. Y la palabra dice, y si dice que no peca, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso, porque todos necesitamos vencer un pecado, y para esto necesitamos, uno, querer vencer. Dos, que habíamos estudiado, ya una vez que yo digo, sí, yo soy pecador, yo peco, porque así dice la Biblia, y es verdad. Todos pecamos, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero la segunda parte es que yo identifique. Ya está bien, reconozco que soy pecador y quiero vencer el pecado. La segunda parte sería identificar mis errores, mis pecados, que no me dejan avanzar. Así como aquel agricultor que les conté, identificó, primero de lejos dijo, esa planta está medio raro, las demás ya han crecido y esa está pequeña, esa no está normal. Usted identifica, dice, ahí voy a ir. Esa plantita está así, a ver, debe tener algo. ¿Qué tiene? A ver, para ver la forma que yo le veo, el agricultor con su experiencia, y dice, esta tiene este gusano. Así nosotros debemos identificar y decir, yo tengo esto, y esto necesito identificar y decir, este pecado necesita irse de mi vida. Usted identifica. Ese es el segundo paso. El tercer paso, porque mis hermanos, verá, yo he escuchado a muchos que dicen, yo no soy malo, yo no hago nada malo a nadie, yo me comporto bien, yo no soy borracho, alcohólico, drogadicto, yo no hago nada. ¿Se han escuchado eso? Así dicen muchas personas. Pero para eso, mis hermanos, hay una lumbrera a mi camino para que me ilumine claramente, para que me haga ver que no es tanto como yo digo, yo no soy malo, yo no peco, yo no le hago mal a nadie, yo no hago nada. Para eso existe ¿qué? El tercer paso: estudiar y aprender lo que realmente dice la palabra. Aprender de la palabra lo que debe reemplazar lo que causa el pecado. Entonces, cuando yo reconozco y veo la palabra, lo que dice en realidad, yo cuando empiezo a conocer la palabra, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero sí les va a pasar si no les ha pasado. Si usted estudia la palabra, mis hermanos, hay cosas que usted pensaba que no. Yo no pensé que esto era así. A mí me ha causado muchas veces, yo no pensé que ha sido malo lo que he estado haciendo. Yo pensaba que como todos hacían, era normal. Pero la Biblia dice que no, hay que criticar. Y yo criticaba porque pensaba que era bien, normal. Todo el mundo lo hace. Pero la Biblia dice que no. ¿Y qué causa eso en mí? Aprendizaje. Usted empieza a aprender lo que verdaderamente está bien y lo que verdaderamente está mal.
Por eso es importante cuando usted identifica ya, usted necesita realmente, porque va a seguir identificando cuando ya aprende la palabra. Cuando usted escudriña la palabra, dice, no, esto no ha sido así. Yo pensaba que estaba bien y he estado mal. La palabra de Dios es lumbrera a su camino. Le dice, eso no es bueno. Pero yo hacía todos los días, esto es normal, como que sin nada. Pero no, eso ya no debo hacer porque ya la palabra de Dios me dice que no. Yo pensaba que cuando alguien se portaba mal conmigo, era normal, como todo el mundo lo hace. Apartarme de esa persona, resentirme y no perdonarle. Y decir, no te perdono. Pensaba que era normal, porque todo el mundo lo hace. Que te perdone Dios, pero yo no. No, la palabra de Dios nos muestra el pecado, mis hermanos. Nos dice, no es así. Así no es la vida cristiana. La palabra de Dios nos dice, ama. Pero yo a esta persona no me cae, mejor como que le odio. Entonces la palabra de Dios me revela que esa vida que yo estoy diciendo que es normal, como todo el mundo lo hace, es normal. Entonces la palabra de Dios me dice, no es normal. Dios dice, perdona. Dios dice, ama. ¿Qué de bueno tiene que ames al que te ama? ¿Qué de bueno tiene? Eso lo hace un impío de afuera de la calle. Donde está lo bueno y donde Dios dice que hagamos, que ame al que le hace. Practique eso. A ver si es que es fácil. Practiquemos eso. Alguien que nos haga daño, amarle. Eso dice Dios en su palabra. Pero practiquemos. Ahí sí ya es difícil, ¿no? ¿Cómo voy a...? ¿Qué es esa persona que me ha hecho así? ¿Cómo voy a...? No, ni estando loco. Que sea amigo. No, uy, de ella, que sea amigo. Ni loco. Porque esa persona me cae así, me cae asado, me cae chancho. No quiero saber. ¿Sí se da cuenta? Y eso dice todo el mundo. Y como dice todo el mundo y actúa así todo el mundo, entonces usted dice, es normal, no pasa nada. Pero la palabra de Dios le alumbra y le dice, no es normal. Entonces para eso nos sirve estudiar la palabra, para no creer lo que yo creo o pienso en mi carne, sino ver lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra muchas veces no le agrada a la carne. Perdona al que te hizo daño. ¿Cómo voy a perdonar? Eso no le agrada a la carne. A la carne, ¿usted sabe qué le agrada? Odiar y si es posible, vengarse. Ahora sí va a ver. Me hizo así, yo también así le voy a hacer. Entonces, eso le agrada a la carne, pero Dios dice no. Entonces usted, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, sabe, empieza a conocer lo que va a reemplazar el pecado por la bondad de Dios, el odio por amor. Eso es lo que hace la palabra, mis hermanos. 4. ¿Qué debemos hacer? Meditar en vivir lo que Dios dice que es correcto. ¿Qué es meditar? Aquí hay una palabra clave que es meditar. ¿Qué es meditar para su vida? ¿Qué es meditar? Es reflexionar, es analizar, es pensar, es detenerse un tiempo en su mente y decir lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. En verdad, esto me dice Dios porque por esto. Y analizar si es verdad, eso me va a causar mal. Si es que yo tengo odio en mi corazón, muy posiblemente eso me causa estrés. Después que tengo odio, empieza y se enraiza en mi corazón y causa amargura. Y esa amargura después en mi físico trasciende y me causa estómago, dolor, me causa gastritis, me causa en el hígado, me causa... ¿Sabe que eso es comprobado científicamente? Cuando usted odia, cuando usted no perdona, empiezan las enfermedades, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, que me revienta la cabeza, ya no aguanto, que me duele por acá, el hígado ya no sé, y ¿sabe qué desencadena?
cáncer. Esa es la astucia del enemigo. Odia, mira cómo te dijo, mira cómo te dicen, mira cómo hacen, mira cómo esto, ódiales, no les perdones. Eso es lo que hace el enemigo. Pero Dios en su palabra, porque sabe que usted le va a hacer daño, dice no, perdona. Entonces usted medita y antes de actuar, usted dice no, lo que estoy pensando no es bueno. Mejor la Biblia dice esto, aunque es difícil, para mí es difícil cumplir esto, pero yo tengo que hacerlo esto porque la Biblia lo dice. Usted medita antes de actuar. Si han escuchado esto, piensen antes de actuar. Eso es meditar, pensar, decir no, a ver, si hago esto, puede pasar esto y la Biblia dice esto. Entonces usted, antes de que actúe, piensa, medita. ¿Medita en qué? ¿En sus pensamientos? ¿En su querer? ¿En su carne? ¿En sus sentimientos? No, medita en la palabra. Entonces ahí puede elegir con sabiduría lo mejor y hácelo, lo que a Dios le agrada. Y el paso 5, ese sí vimos, no, hasta ahí creo que nos quedamos. Paso 5 es orar. La oración es importante, mis hermanos. Orar pidiéndole a Dios que nos ayude a recordar las respuestas correctas. Orar para que Dios me ayude a vivir en el camino correcto. Si usted no ora, mis hermanos, muchas veces es muy posible que se desvíe del camino correcto y no esté caminando. Y dice la palabra así: al hombre le parece que los caminos son rectos, son derechos, pero esos caminos que al hombre le parecen correctos son caminos de muerte y perdición. Por eso yo no debo actuar en mi parecer, sino en el parecer de Dios, de su palabra. Y debo orar en ese sentido, decirle: Señor, mira, a mí me parece que esto debe ser así, pero usted debe decir: pero tú muéstrame, Dios, cómo dice tu palabra que yo debo pensar. Es que ahora las ideologías existen por diversidades, que ideología de género, que cuántas ideologías que en el mundo se han instaurado, que cada uno piensa lo que quiere, cada uno medita lo que quiere, y para mí esto está así, 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 y para mí es asado, para mí es así. Entonces, cada uno, mis hermanos, cada uno meditamos, pero lo que como hijos de Dios debemos hacer, es meditar en su palabra. Y créanme, mis hermanos, que eso no es tan sencillo. Por eso la mayoría no lo hace, porque dice: esto dice la palabra, no, para mí no es así, para mí es así, yo voy a hacer así como a mí me parece. Y eso hace. ¿Y sabe cuál es el resultado? Siempre van de caída en caída. En vez de ir de victoria en victoria, van de caída en caída. ¿Por qué? Porque no obedecen, porque la palabra de Dios está escrita, pero no hacen lo que dice la palabra. Entonces, mis hermanos, esa vida empieza a declinar, a fallar. Y así como es difícil, mis hermanos, difícil hacer la voluntad de Dios, porque a veces hay cosas que a la carne no le agradan y es difícil, es duro. ¿Cuántos oran en todo tiempo? Tesalonicenses lo dice: orar sin cesar. Para la carne es fácil levantarse de mañana, de tarde, de noche, de día, en el trabajo, en todo lugar, es fácil. Si se da cuenta por qué muchas veces no elegimos lo bueno, lo que Dios nos dice, porque a la carne no le agrada. Levántese temprano, a la carne le agrada. Si está cansado, le agrada, no le agrada. Hay cosas que, mejor dicho, muchas cosas que a la carne no le agrada. Por eso el camino al cielo no es ancho, no es espacioso, es angosto. Porque a esta carne no le agrada hacer lo bueno. Entonces, para eso necesitamos orar. Decirle al Señor: mira, Señor,
yo soy débil en esto. Entonces, cuando usted empieza a orar y a decirle a Dios lo que necesita escuchar de Él a través de su palabra, ¿sabe qué va a acontecer en el punto 6? Va a empezar a comenzar a vivir de forma correcta. Que le guste a su carne, eso es otro punto. Pero usted va a empezar a vivir de forma correcta porque va a decir, esto no debo hacer, esto no debo seguir viviendo, y va a comenzar a corregir. Y va a comenzar a hacer de forma correcta lo que a Dios le agrada, mis hermanos. Filipenses 4:3. Todos esos puntos hemos estado estudiando, mis hermanos. Filipenses 4:3. La palabra de Dios dice así: lo tenemos, Filipenses 4:3 al 13. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir de forma correcta, hasta el 13 es, ¿no? Sí, sigamos. Versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto he enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mire esa forma de vivir. Una forma en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo amable, todo lo honesto. En esto pensar. ¿Será que vivimos así siempre? ¿Se da cuenta? Así debemos vivir una vida cuando empezamos a orar. Pero esto es posible, mis hermanos. Cuando usted empieza a tener comunión con Dios, a orar al Señor, a estudiar su palabra, empieza a tener una vida correcta. Pero ¿sabe qué? Los días jueves estamos estudiando, y había una parte que es muy importante para un discípulo, porque estamos viendo discipulado. Y es que se requiere tiempo para desarrollar hábitos correctos. Se requiere autodisciplina. Eso estamos viendo los jueves. La autodisciplina le lleva a ser mejor cada día. Porque usted ve, en usted dice, no, a ver, los platos son en la cocina.
tengo que poner en la cocina. Las medias son en el cajón del arriba del otro, donde tenga, pero aquí son, no son encima de la cama, no son encima del baño. Debo de autodisciplinarme en toda mi vida. Lleva un tiempo, mis hermanos, requiere tiempo para desarrollar hábitos correctos, para comenzar a vivir de la forma correcta. Esto no se desarrolla, mis hermanos, sino reemplazamos nuestros hábitos viejos. Si usted no reemplaza esos hábitos viejos, ¿cómo desarrolla? Si sigue siendo el mismo desordenado, si cuando se trata de su ropa, por ahí bota y no corrige y no dice, a ver, la ropa sucia voy a poner en este lugar, ya no voy a poner por todo lado. La ropa limpia voy a poner en este lugar, y empieza a corregir sus hábitos desde sus hogares, mis hermanos. Desde sus hogares empieza a reflejar todo en su entorno después. Todo. Mis hermanos, tenemos que implementar lo que hemos aprendido. ¿De qué sirve, mis hermanos, que aquí la palabra de Dios nos aconseja? Nos dice, así deben hacer, la Biblia dice esto. Yo le digo, así dice la palabra de Dios dice, pensad en esto. Y cuando usted va a la casa, hace todo lo contrario. ¿De qué sirve, mis hermanos? ¿Será que usted vino a aprovechar el tiempo aquí? No, vino a perder el tiempo. Porque usted escuchó la palabra y la aconsejó, y lo mismo que la aconsejó, hace exactamente lo contrario. La Biblia le dijo el día domingo, así deben vivir, así deben hacer, y usted en la casa el día lunes hace exactamente lo contrario. ¿De qué sirvió? De nada. De nada. Hay que desarrollar esos hábitos, hay que empezar a hacer hábitos consecutivos, no un día sí, otro día no. Hay que empezar a ser autodisciplinados. Hay que vivir correctamente, escuchando la palabra de Dios, grabándola en mi corazón y poniéndola por obra. Ese es el objetivo. Porque si no, mis hermanos, yo sí les digo, mis hermanos, hay muchas personas, no solo aquí en esta iglesia, muchas, millones, en todas las religiones, en todas las iglesias del mundo, en todas las áreas, muchas personas que van a perder el tiempo. Porque solamente se sientan por cumplir. Ahí es que voy a buscar de un Dios. No sé de qué Dios se van a buscar, pero van a buscar de un Dios. Pero que es de la Biblia, no es de la Biblia. Porque muchos se han hecho dioses a su manera, a su conveniencia. Es que para mí Dios es así, así, pero la Biblia no lo dice. Entonces no sé qué Dios irán a buscar, pero lo que sí sé, y estoy seguro, es que muchos van a pasar el tiempo. Porque hacen exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Para qué estamos en una iglesia? Y más aún si es iglesia de Cristo. Más aún, mis hermanos, como hijos de Dios, debemos tratar de comenzar a vivir de una manera diferente. Y yo les voy a volver a repetir, y no me voy a cansar, que yo llevo 50 años, que yo llevo 10 años, que yo llevo 50. El que esté en Cristo, ayer, este minuto que pasó, ya es viejo. Ayer, el día de ayer, sábado, ya pasó. Ya, el que esté en Cristo dice, lo que está viejo, lo que está atrás, ya el día de ayer está atrás. Ya pasó. El que esté en Cristo, nueva criatura es todos los días. Usted, mis hermanos, usted, especialmente los que tienen más años, o los que tienen pocos años, o los que todos, el que esté en Cristo, nueva criatura es todos los días. Usted necesita cambiar en Cristo Jesús. Todos. Yo a la cabeza necesito cambiar. Porque si mi cabeza dice, no, yo ya recibí en el año 1900, yo ya recibí en el año 2000 y sé cuánto, y ya. Con tal que le acepté y dije, Señor Jesús, te acepto. Ese es un engaño de Satanás. Decir que solo con la boca, eso no dice la Biblia. Dice, con la boca se confiesa. Hasta ahí se quedan muchos. Con la boca confesaron y ya.
ya viven su vida y su mundo, ya. Eso no dice la Biblia, tiene que leerla completa. Dice, con la boca se confiesa para justicia. Pero hay otra cosa importante. Eso ya no hacen muchos. Con el corazón. Cuando usted está con el corazón, usted lo hace de corazón. Mis hermanos, su vida cambia. Cristo entra a su vida, el Espíritu Santo entra a su vida y cambia. Si no cambia, mis hermanos, no ha confesado de corazón. Solo lo ha hecho de labios para afuera. Puede estar 20 años. Si no está cambiando diariamente, si no está siendo nuevo en Cristo diariamente, si no está dejando el pecado diariamente le digo a mis hermanos, no semanal, mensual, diariamente, si no está dejando el pecado, si no está haciendo lo que Dios le dice, obviamente, mis hermanos, yo no digo usted tiene que ser perfecto, escuche bien, yo le digo a mis hermanos, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero siempre vamos a tratar de hacer lo mejor para Dios. Siempre, que nos equivoquemos en el proceso, en el camino, sí, tal vez muchos hasta les señalen, pero en su corazón está cada día ser nuevo en Cristo. Y lo hace. ¿Cómo? Formando estos hábitos, cambiando la forma de vivir, cambiando la forma de pensar, cambiando la forma de sentir como mi carne siente. Entonces usted empieza a transformarse. Sí, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. La palabra de Dios dice así, segunda de Timoteo 1:7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, mis hermanos, esto dice la Biblia, no lo digo yo. Al que es hijo no le ha dado Dios un espíritu de... Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo esto, es que yo acá. Entonces esta palabra, ¿dónde queda? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Oiga, el poder de Dios, ¿cree que es comparado con algo de lo que he visto hasta en ciencia ficción? Ni con eso no se compara. El poder de Dios va mucho más allá de todo. Y dice que Dios nos ha dado el poder. ¿Usted cree eso, mis hermanos? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Usted tiene el poder ¿de quién? ¿De usted? De Dios. De poder, de amor y de dominio propio. Es que la carne es débil, es que la carne me empujó, así Satanás me hizo. Dominio propio. Usted debe estar dominado con el Espíritu Santo. Dominio propio. Es decir, no, es que la carne es débil, es que ya Satanás me engañó. Dominio propio. Dios no le dio un espíritu de que se deje engañar, manipular. Dios le dio un poder de dominio propio, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros empezar a vivir como a Cristo le agrada, como Dios le... Y créame que su vida se transforma. O sea, es que eso es algo que no hay como que alguien diga yo soy cristiano y creo en Cristo y Cristo vive en mí. No hay cristiano que siga siendo igual siempre. Tiene que, aunque los demás vean poquito o algo nomás o así nomás, no importa, pero usted sigue transformando. No es necesario que su vida, ¡hoy cómo ha cambiado! Tremendamente, ni se parece. Eso no le estoy diciendo. Aunque un poquito haya cambiado, y cada día sea nuevo en Cristo. Cada día, yo no le estoy diciendo que usted de aquí a mañana ya tiene que ser diferente.
todos los días, poco. Los demás a veces no se van a dar cuenta, mis hermanos. O tal vez sí, algunos empiezan a crecer un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero todos tenemos un proceso independiente delante de Dios. Pero que eso no le interese, usted hágalo de corazón. Que el otro diga, no ha crecido nada, eso que no le interese a usted hágalo de corazón y viva conforme a la voluntad de Dios. Que el otro diga, no ha crecido ya cuántos años, no le importe, usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Que sea poquito, que sea mucho, eso ya depende de Dios. Dice la palabra así, dice, uno sembró la semilla, eso dice la Biblia. Otro, ¿qué hizo? Otro regó y otro cosechó. Mis hermanos, de eso se encarga Dios. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios se encargará del resto. Por eso, mis hermanos, y por último, y acabamos este estudio, mis hermanos. Qué importante esto, mis hermanos. No se rinda. No se rinda. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no quiero más, ya no aguanto más? Oiga, imagínese aquí dentro del cuerpo de Cristo, imagínese haber nadado tanto para que se ahogue en la orilla. ¿Cree que es justo? No se rinda. En Cristo no debemos rendirnos. El que persevera, dice la palabra, el miércoles también estudiamos. El que persevera, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la mitad del camino? Hasta que avance ya, hasta que avance. Hasta llegar a la meta. No hasta el medio, hasta casi el final. No, hasta llegar a la meta. No se rinda. Isaías 40. No se rinda, mis hermanos. Es que está difícil, es que está durísimo, es que no se rinda. Cristo está con usted. No se rinda. Isaías 40, 30, 31. Dice así. Esto es una promesa del Señor. Y esto es solamente para los verdaderos hijos de Dios. Esto pasa y acontece. Dice así. Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes, flaquean y caen. Ay, esta es una promesa. Esta es una promesa que es para usted, mi hermano y mi hermana. Dice, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caerán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren esta palabra? ¿Qué dijiste en nuestras fuerzas? Mis hermanos, yo quiero que entendamos. Esta promesa no se cumple en nuestras fuerzas. Es imposible que un hombre haga eso. Que corra y no se canse. ¿Será que es posible en nuestro físico? En nuestras fuerzas. No, eso es imposible. No existe eso. Pero en Dios es posible. Por eso empieza este versículo 31. Más los que esperan. No dice los que están solitos. No dice los que piensan, como piensan y como piensan solitos. No, los que esperan. Esperar en Jehová es en la voluntad de Dios, en la voluntad de Él. Esperar en Él es decir, Señor, tengo que hacer esto, tengo que decidir esto, tengo que caminar hacia allá. Pero ¿qué dices tú en tu palabra? Espero en ti, Señor. Tu respuesta, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra me es lumbrera mi camino. Yo esperaré en ti. Amén. ¿Qué voy a hacer? En ti esperaré, Señor. Y ahí viene esa promesa. No, mis hermanitos, no es primero hago las cosas y después ahí sí. Pero tu palabra dice que correrán y no se cansarán. Pero ya estoy cansado, ya no aguanto más. Tu palabra dice que se levantarán y se tendrán nuevas fuerzas, pero ya no tengo fuerzas. Pues entonces no espero en Jehová.
Es fácil, mis hermanos, que usted se dé cuenta. Si usted está cansado, agobiado, quiere botar la toalla, no tiene fuerzas, ya se cansó de correr, es porque no ha estado esperando en Jehová. Porque aquí en la palabra dice, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Y si no tengo nuevas fuerzas, entonces ¿qué he estado haciendo? No esperando en Jehová. Es fácil, mis hermanos. No es de ser científico para descifrar. O sea, si yo me estoy cayendo en el abismo, si me estoy hundiendo en el abismo, si me digo, ya no aguanto más, ahora sí que ya no aguanto más, ya es demasiado para mí, ya esto no soporto, esto no aguanto, esto así, esto mi vida así, entonces, mis hermanos, tiene una mala noticia, no ha estado esperando en Jehová. Pero la Biblia dice, los que esperan en Jehová, que vendrán valle de sombra de muerte, que pasará tribulación, que tendrá que correr de aquí para allá. Pero si usted está esperando en Jehová, no se cansará. No se cansa. En sus fuerzas es imposible. Yo les dejo claro. En sus fuerzas, usted va a decir, pero eso es imposible. Sí, es imposible en sus fuerzas. Pero en Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. No proviene de aquí terrenalmente. Esas fuerzas no son terrenales. Son sobrenaturales de allá del cielo. Vienen a su vida y le dan fuerza. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Eso viene del cielo. Si no, es imposible que yo venga y les predique todos los domingos, que yo venga y predique los jueves, que yo venga y predique todos los días, que yo venga y predique. Es imposible para mí, para mi carne, para mi pensamiento. Yo no me puedo ni grabar las cosas y predico, porque para mí es imposible en mi carne, pero para Dios no. Él es el que hace todo posible. Amén. Amén. Para el hermano es imposible, mis hermanos. Porque ¿cómo se puede grabar algo alguien tanto? ¿Cómo puede expresar tanto algo? Así humanamente no se puede. Eso es con Dios, esperando en Jehová. Él es el que le da fuerzas, el que le da sabiduría, el que le levanta. Él. Por eso yo les animo en esta mañana, mis hermanos, no se rindan. No se rindan. Que estoy pasando así, que estoy pasando asado, cocinado. No se rinda. Que mi problema que tengo es demasiado fuerte, que mi situación es demasiado difícil. No se rinda. Amén. Espere en Jehová. Espere en Jehová. Él le va a levantar, Él le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a guiar. Si usted hace estos pasos, 7 pasos hemos visto. Si usted hace, mis hermanos, su vida se transforma. Amén. Se transforma. Y no es fácil. Yo no digo que facilito, es muy. Eso no es. Muchos son los llamados, muchos escuchan, pero muy pocos aplican. Usted aplica. Y su vida, mis hermanos, comienza a ser de victoria en victoria. Su vida comienza a funcionar de una manera increíble, que usted no lo va a creer, que usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Pero debemos hacer, cumplir, obedecer. Eso no es para todos, eso es para los que realmente perseveran y alcanzan. Entonces les animo, mis hermanos, dejemos el pecado a un lado, destruyamos el pecado en nuestras vidas con todos los pasos que hemos visto y que están en la palabra. Todos los puntos tenían respaldo bíblico, porque ya estudiamos, no les di ahorita porque ya estudiamos durante 3 semanas, hemos estado estudiando con versículos, con todo lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice, lo respalda, todo lo que hemos estado hablando lo dice la palabra. Amén. Ya depende de usted, de mí, hacer, cumplir, obedecer y vivir la vida como le agrada a Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar para concluir. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra que nos sirve de muchísima ayuda en nuestras vidas, Señor. Que nos sirve para edificarnos, para fortalecernos, para crecer, para ser más cada día conforme a tu voluntad, mi Dios.
Por favor, Padre, ilumina nuestras vidas. Llena nuestras vidas de tu presencia, de tu luz, bendito Dios. Ayúdanos a entender que no seamos tan solo oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, te rogamos que nuestra carne mengue, Señor, y que tu Espíritu Santo crezca en nuestras vidas, Señor, y que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor. Edifícanos con tu palabra. Que esta palabra sea cual semilla fértil y nuestro corazón tierra fértil. Que en tu tiempo perfecto demos el fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.